Vamos a empezar lo que es el día de hoy ya como tema final eh, y recordando lo que vimos de análisis de circuitos, pues la parte ahora de ley de voltajes y de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Vamos a escribir esa parte que se escucha medio raro, muy rusa la palabra. Ok, ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff. Vamos a buscar cómo escribe Kirchhoff porque aquí está. Ahora vamos a combinar todo lo que vimos de análisis de circuitos, si se acuerdan, serie paralelo, para encontrar ciertas corrientes y voltajes específicos, ¿no? Lo que vimos parte de primero y segundo, ahora los vamos a unificar, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a lo que es la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Esta ley nos habla de que cumple un principio básico de la electrónica en la suma de corrientes y voltajes. Ok, en la suma de corrientes, entonces si estamos en corriente, nos habla acerca de las corrientes que llegan a un nodo. O sea, nosotros recordemos que es un nodo. Un nodo es la conexión de tres o más caminos, ¿no? En un circuito, ¿no? Un nodo es esto. Entonces, la unión de tres o más caminos, puede ocurrir otra unión aquí, es un nodo, ¿no? Esto es un nodo, ¿no? Un nodo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta corriente? Por ejemplo, si entra una corriente I1 a este nodo, se va a viajar y va a entrar aquí. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces la corriente que entra se va a partir en dos. Va a partir aquí y va a partir acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente I, si este le pongo I2 e I3, la que está saliendo, este es I2 y este es I3, la estamos poniendo nombres. Entonces, I1 va a ser igual a la suma de I2 más I3 en un nodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar, por ejemplo, conozco esta corriente y esta, y quiero encontrar esta que tengo en la incógnita, a través de esta fórmula yo puedo averiguar cuánto vale I2. Si yo la despejo, en este caso dejo nada más solita una variable, eso lo van a ver después, que ir despejando. Entonces aquí I2 va a ser igual a tener I1 menos I3, ¿no? Si está sumando, pasa del otro lado restando. Este tiene positivo, este pasa negativo, ¿no? Entonces es un despeje nada más, ¿no? Entonces yo puedo conocer a partir de estas dos corrientes cuánto vale esta y así sucesivamente para otras, ¿no? Si quiero conocer, si conozco nada más esta y esta, entonces puedo conocer esta también. Entonces I3 la despejo, la despejo de aquí y me va a dar igual a I1 menos I2, ¿no? Si se dan cuenta, también tiene que ver con el sentido de la corriente, ¿no? A las que entran, por ejemplo, yo les pongo un signo positivo. A las que salen también, un signo positivo, porque se está sumando, ¿no? Entonces, a las que, por ejemplo, si tuviera así, para este ejemplo en particular, entonces tuviera que ir I1 va a ser igual
a I3 menos I2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que esta está entrando, es positiva. Y si dijimos al principio que era la suma de las dos cuando están saliendo, entonces I2 está entrando, ¿no? En este caso está entrando, es negativa, ¿no? Entonces I3 está saliendo, es positiva. Entonces es la resta de I3 menos I2, ¿no? Un decir, ¿no? Tiene que ver con el sentido de la corriente, ¿no? Cómo va entrando al nodo. Recuerden bien que todo entra al nodo, ¿no? La básica es esta, ¿no? La básica es esta. Y la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de todas las corrientes me va a dar cero. Qué ley tan extraña, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero saber si me va a dar cero, ¿no? Sin embargo, es lo que dice, ¿no? Entonces me dice aquí, si decimos que I2 más I3 es igual a I1, vamos a ponerlo acá. Si agarro esta ecuación y también despejo, entonces por ley de corrientes de Kirchhoff, por si se escribe así, falta una H aquí, me dice que es I2 más I3 menos I1 igual a cero. Pero como I2 e I3 es igual a I1, porque estoy diciendo aquí, entonces lo cambio, ¿no? Ahora le cambio. Esto es igual a I1. Entonces, I1 menos I1 igual a cero. Entonces sí respeta, ¿no? Entonces la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero. En un nodo, ¿no? Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. La puedo ver de otra manera. Una corriente que entra sale en dos. Se partió en dos. Tengo tres caminos. La corriente que entra sale en tres caminos. Si la flechita está entrando, cambio el signo. ¿Sale? Vamos a apuntarlo, ¿no? Por facilidad, flechita para allá es positivo. Flechita hacia adentro es negativa. Sale nomás como para que nos orientemos, ¿no? Ok, ¿qué pasa ahora con la ley de voltajes de Kirchhoff? Ahora sobre voltajes, ¿no? Que si tenemos un circuito, voy a inventarlo. Bueno, que sea 10 volts, ¿no? 10 volts DC. Entonces tengo una resistencia de 70, una de 20 y una de 10 ohms. Entonces, estamos de acuerdo que este es un circuito serie. ¿Por qué? Porque está unido cada uno de los elementos a sus extremos, ¿no? Están como en filita. Entonces, recordando nada más, hay una corriente en este lazo que se llama I. Recordemos que la corriente, en este caso I, en un circuito serie, es la misma para todos los elementos del circuito. ¿Es que quiere decir? Que esta I pasa por esto y pasa por esto, ¿no? Y así se la lleva, ¿no? Es un lazo cerrado, ¿no? Recordamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que
la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Clásico, ¿no? Ley de Ohm. Entonces yo puedo determinar la corriente aquí, ¿no? Como los circuitos que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo determino la corriente de aquí? Fácil, ¿no? Sumo todas las resistencias y es igual al voltaje entre la suma de todas. 10 más 20 más 70. Que esto es igual a 10 entre 100. Me va a dar un décimo de amper, ¿no? Que va a ser igual a 0.1 amper. O lo que es lo mismo, si lo camino 3 veces, 1, 2, 3, 100 miliamperes, ¿vale? Ahí está, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿no? No se me olvide poner las unidades. Y si recorro el punto 1, 2, 3, es 100 miliamperes, ¿no? Bien, ya tengo la corriente. Entonces ya puedo calcular el voltaje o la caída de potencial, de diferencia de potencial que hay en cada una de las resistencias, ¿no? Suponiendo que entre aquí, así y así, ¿no? Vamos a ponerle nombres. Esto es R1, esto es R2 y esto es R3, ¿no? Entonces, el primer voltaje en R1 va a ser igual. ¿Cómo calculo el voltaje? En una resistencia. Ok, si me regreso, tengo el triángulo. Si yo tapo esta, si quiero calcular I, va a ser igual a B entre R, ¿no? Si quiero calcular B, tapo esta y me queda I por R. Si yo quiero calcular R, tapo esta y me queda B entre I. ¿Sale? Ya habíamos aprendido eso del triángulo, ¿no? Entonces, si quiero calcular el voltaje, tapo el que quiero saber, y me queda que es I por R, ¿no? Entonces, el voltaje es I por R. Entonces, conociendo eso, ya puedo conocer las corrientes. Vamos a hacer muchos ejercicios de estos, ¿no? Y de estos sí va a venir en el examen. Sí, ya van a venir de estos. Ok, entonces, el voltaje R1 va a ser igual a I, que ya dijimos aquí, la corriente es la misma en todo el circuito porque está en serie. Circuito serie. Entonces, esta I, la que pasa por aquí, es la misma I que por acá y que por acá, ¿no? Entonces yo puedo decir que es 0.1 por el valor de mi resistencia. Aquí está. R, ¿cuánto vale L? R, perdón, vale 10, ¿no? Esto es igual a 1 volt. Voltaje en R2 es igual, es la misma corriente para todos, por el valor de 20. Es igual a 2 volts. Y el valor R3 es igual a 0.1 por 70. Es igual a 7 volts. ¿Ok? Ya tengo los voltajes en cada una de las resistencias, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Nos dice que la suma de todos los voltajes en un circuito de lazo cerrado
va a ser igual a cero. Ah, caray, otra vez. ¿Cómo que voy a sumar todo y me va a dar cero? Ok, vamos haciéndolo, ¿no? Vuelvo a representar el circuito que tenía ahorita. Voy a poner nada más los voltajes que está consumiendo. Si se dan cuenta, no pongo, aquí dice que es un volt, ¿no? Estos 2 volts y este es de 7 volts, ¿no? Si yo mido con el multímetro, eso me va a medir. Déjenme le cambio. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Ok, más menos. A ver si es cierto. Entonces empiezo aquí, menos 5 volts. Todo esto está en volts, ¿no? Menos 5 más 1. Aquí detecté el 1. Menos 5 más 1. Voy aquí, más 2. Vengo aquí, más 7. Es igual a cero. Y no era menos 5. Recuerden bien que era 10. Aquí me equivoqué yo. Recuerdan que era 10, ¿no? Aquí está, ya me equivoqué, le puse 5 ahí, me equivoqué. En realidad es 10. Entonces te queda menos 10 más 1 y me dice que la suma en todos los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. A ver si es cierto. 7 más 2, 9. Más 1, 10. Menos 10. Más 10 que sumé es igual a cero. Y sí es cierto. Menos 10 más 10, cero. Entonces sí, en efecto, cumple, ¿no? ¿Cómo lo puedo interpretar de otra manera? Porque así no tiene chiste, ¿no? En de decir que todo vale cero, ¿no? Pues si lo voy a estar sumando me va a dar cero, pues ¿qué chiste tiene hacerlo, profe? Ah, ok. Otra forma de darle significado a esto de aquí es decir que la caída de potencial en cada uno de los elementos en lazo cerrado sumados me va a dar igual a el voltaje original. Y eso lo podemos ver aquí. Repito, la caída de voltajes en un lazo cerrado de un circuito, la suma de ellos me va a dar el voltaje original. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dice esa regla? Que el voltaje se distribuye en todos los elementos, ¿no? En uno consume 1 volt, uno consume 1 volt, en el otro consume 2, en el otro consume 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada elemento consume diferente energía, ¿no? Consume diferente voltaje. Imagínense ustedes que esto fuera un aparato en su casa y esto fuera 110. Por ejemplo, se está consumiendo 1 volt alterno, se está consumiendo 2 volt alterno, este 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada aparato en nuestra casa consume de manera distinta, ¿no? No todos consumen igual. Todos consumen proporcional a qué? A la fuente original. Sus caídas de voltaje son distintas. Son distintas un refrigerador, son distintas el aire acondicionado, son distintas la tele. Tiene que entrar con la cuenta institucional. Muy probablemente está entrando con la de Gmail. Dígale ahí, por favor. Es que no deja entrar si no es de la escuela. Es por seguridad, por la escuela sí lo estipuló. Entonces, así lo podemos interpretar, ¿no? La caída de voltajes que ocurre en cada uno de elementos resistivo, que en este caso, si lo miramos como si fuera una red eléctrica de nuestra casa, es cada uno de nuestros aparatos, ¿no? Representa que cierto consumo, ¿no? Entonces, de manera
cada uno de ellos va a tener una distribución diferente de voltaje, ¿no? A pesar que se conecten con 110, ellos van a consumir voltajes y corrientes diferentes conforme ellos lo requieran, ¿no? ¿Sale? Pero al final, todos esos consumos, pues te van a dar el original, ¿no? La fuente original. Eso es lo que indica la ley de voltajes de Kirchhoff y lo podemos demostrar aquí. Por ejemplo, esta suma de aquí, si yo sumo todo, me va a dar 7, 8, 9, 10 volts. Y básicamente los consumos que tengo en cada una de las resistencias, si los sumo todos, me va a dar la fuente original, 10 volts. Si me diera 12 volts o 15 volts, está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está respetando la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff, pues es universal, al igual que la ley de Ohm, ¿no? Y la ley de corrientes también. Parten de lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, parten de lo mismo, de la ley de Ohm, ¿no? Utilicé la ley de Ohm para calcular sus voltajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo parte de lo mismo, ¿no? No puede dar diferente. Si yo sumo los voltajes y acá yo tengo 10 y de repente lo sumo y me da 15, pues está mal, ¿no? Algo hice mal aquí porque no me está dando la fuente original. Si yo estoy alimentando el circuito con 10, la suma de las caídas de cada uno de los elementos que interactúan en un circuito serie o de lazo cerrado me tiene que dar la fuente original. Y sumados todos, me tiene que dar cero. ¿Sale? Eso es la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a seguir viendo más ejercicios, ¿no? Aquí me falta un ejemplo de corriente, ¿no? Ejemplo de corriente, ¿no? Por ejemplo, tengo un circuito en paralelo, ¿no? Ok, tengo 10 volts. Vamos a inventar una corriente. ¿Qué les gusta? 0.1 amper. Y quiero saber cuánta corriente se va en esta 10 y 5 ohms, ¿sale? Vamos a calcular las corrientes, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente? Aquí hay un nodo, ¿no? Aquí hay un nodo. Estamos de acuerdo que esta corriente entra aquí y se va a dividir en dos, ¿no? Aquí y aquí, y luego se va a volver a juntar y sale por acá. ¿Sale? Entonces entra la corriente aquí y se divide en dos. Quiero saber cuánto vale R1 y R2. Quiero saber cuánto vale I, R1 y R2, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que calcularlas, ¿no? Ok, una de las formas en que yo la puedo calcular cuando son así en paralelo. Por ejemplo, en paralelo, en este caso muy particular, el voltaje es el mismo aquí. Cuando nosotros tenemos algo en paralelo, el voltaje que mide aquí es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque hay un punto aquí que está unido, ¿no? Si decimos que es como un chicle, este junto este punto con este y este con este.
Si yo lo vuelvo a redibujar, entonces este circuito se ve así. Se ve algo feo, ¿no? Pero se ve así. Si lo dibujo se ve así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje que yo estoy viendo aquí, que es de 10 volts, también lo voy a ver de aquí a aquí, en esta resistencia R1 y en esta resistencia R2. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo voltaje yo lo estoy viendo porque están en paralelos los tres. Cuando ocurre este tipo de situación, entonces el voltaje hay 10 volts aquí y también 10 volts acá. Entonces nada más me falta calcular las corrientes, ¿no? Las corrientes, porque ya tengo el voltaje. El voltaje es el mismo para los tres. Esa es la fuente original. El voltaje que hay aquí es 10 volts y el voltaje que está aquí también es de 10 volts. O sea, están pegaditos los tres, ¿no? Están los tres juntos así. Como si fuera una penca de plátanos, ¿no? Vamos a decirlo así, que este es un plátano, este otro y otro. Y los tres están ahí juntos, ¿no? Sobre el nudo, que es el donde parte el racimo de los plátanos, ¿no? Obviamente, pues en la punta de los plátanos, pues no se unen, ¿no? Pero vamos a visualizarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo calcular ya la corriente. Ya estoy viendo que el voltaje es 10 aquí y 10 aquí, ¿no? Entonces me falta calcular I en cada uno. Entonces, en este caso vamos a quitar esta I que entra, ¿no? Porque no sé cuánto valga en realidad, ¿no? Eso fue un supuesto, ¿no? Entonces la I, R1, va a ser igual al voltaje entre resistencia 1. Esto es igual a 10 volts entre lo que mida 10. Esto es igual a 1 amper, ¿sale? La IR2 es igual al voltaje de entrada entre R2. Esto es igual a 10 entre 5. Entonces, esto es igual a 2 amperes. Entonces, esta corriente I, que le habíamos puesto punto 1, pues no es verdad, ¿no? Si decimos que aquí hay 1 amper y aquí hay 2 amperes, ¿cuánto mide I? Ahora, ¿cuánto mide I? ¿Cuánto mide I? 7 amperes. 7, seguros. Estamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿eh? Son corrientes, son corrientes. ¿Qué hayamos visto de las corrientes? Que hay corriente alterna y corriente directa. Ah, ¿y qué más? La parte de aquí. Que la corriente que entra a un nodo se va a partir en dos, ¿no? La corriente que entra sale en dos, ¿no? Entonces acá, aquí salieron en dos, ¿no? Salieron, aquí hay una corriente IR1 y acá hay una corriente R2, ¿no? Y entró la corriente I. Aquí entró la corriente I, ¿no? Y se dividió en IR1 e IR2. Si yo ya tengo IR1 y IR2, ¿cuánto debo tener en I? Se suman, ¿no? Porque se dividió a partir de esta. Esta es la original y se dividió en dos. Y después en este punto vuelven a entrar esas dos y va a salir la I. Y aquí vuelve a entrar la I, se dividen estas dos y otra vez se junta todo y sale la I otra vez. Y así se la lleva, ¿no? Así se la lleva. Entonces la I va a ser igual a 1 más 2. Entonces la I es igual a 3 amperes. ¿Sale? Así puedo resolver el circuito. Es la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces la I es igual a 3 amperes. ¿Qué pude haber hecho para resolverlo? Si yo no supiera la ley de voltajes de Kirchhoff ni la ley de corrientes de Kirchhoff.
¿Qué pude haber hecho? ¿Qué conozco? ¿Qué conozco que ya hemos visto? Pues lo que me quedaría hacer, pues es desarrollar el paralelo, ¿no? Entonces el paralelo de R1, vuelvo a dibujar el circuito. Pues hago el paralelo, ¿no? Hasta encontrar la I, ¿no? Entonces tengo R1, R2. Si yo no conozco nada de ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff, es un paralelo, es igual a 10 por 5 entre la suma de las dos, que es 15. Entonces, esto me va a dar 50 entre 15. 3.333, ¿no? Ok, ya tengo la corriente, es 3.333. Digo, ya tengo la resistencia, ¿no? 3.333. Ok, entonces la corriente I va a ser igual a B entre R, va a ser igual a 10 entre 33.33333. Entonces, por 10, ok, 10 entre 30, pues 3, 3, 3, 3, un montón de 3. Dice que la I es igual a 3. Entonces, esto es igual a 3 amperes, aproximadamente por los 333, ¿no? Si los pongo todos, pues ya me parece el 3, ¿no? Entonces llegamos a la misma solución, ¿no? Llegamos a la misma solución. La suma me dio 3 y acá lo estoy resolviendo así. Hice el paralelo y hice 3. Pero ¿cuál se les hizo más fácil? Llegamos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál se les hizo más fácil? Igual lo resolvimos, ¿no? Pero lo resolvimos de dos maneras. Aquí, por ley de corrientes de Kirchhoff, y aquí, pues lo que ya conocíamos, hacemos el paralelo, calculamos y ya sacamos la I, ¿no? Obviamente, al sacar el circuito equivalente, que es lo que siempre hacíamos, te quedaría así, un montón de 3, ¿no? Y te quedaría 10 volts. Y la I, que andas buscando, ¿sale? Esta 333, recuerden bien que es la representante del paralelo de estas dos. En el método anterior, pues me ahorré todo eso con la ley de corrientes de Kirchhoff, porque yo sé que entra una corriente y salen dos. Y después se juntan en este nodo y otra vez entra la I. Entra la I, se separa en dos, vuelve a este nodo y sale la I. Y así se la lleva. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? No, profe. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, igual hoy estamos introduciendo el tema. Igual mañana vamos a ver más ejercicios, ¿no? Más completos. ¿Sale? Pues entonces aquí le vamos a dejar, es una hora, ¿verdad? Aquí le vamos a dejar y mañana le continuamos, ya con más ejercicios. ¿Sale? Muy bien, muchachos, pues nos vemos mañana.